Muchas gracias por continuar con nosotros en Foro Global. En tu pantalla estaba la respuesta a la trivia de la noche. Es momento de hacer un enlace hasta Nueva York con Juliana Barbaza. Ella es Managing Editor de America's Quarterly. Fue colaboradora en el Dallas Observer, en donde ganó el Katie Journalism Award en 1999. En el año 2003 se unió a la Associated Press y obtuvo 2 premios más. En el año 2010 trabajó en Brasil como corresponsal de AP en Río de Janeiro y escribió Dancing with the Devil, uno de los mejores libros del 2015 según el Boston Globe. Juliana, bienvenida de nueva cuenta a Foro Global al espacio de America's Quarterly. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Acabo de leer tu artículo publicado recientemente en el sitio de America's Quarterly. Evo Morales va de nueva cuenta a buscar la presidencia de su país por 4ª ocasión, pero en esta ocasión quien lo ayudó a ganar las otras veces ya no lo quiere. ¿Por qué no empezamos? Y me refiero a la región de del Alto, en Bolivia, que fue donde visitaste y de donde nos traes una radiografía esta noche. Pero ¿por qué no empezamos un poco hablando de cómo esta región sí apoyó a Evo Morales al principio y cómo lo hizo ser presidente? Es una ciudad fascinante, es muy joven en el sentido que fue creada hace 35 años atrás y es muy joven también en el sentido que muchos que viven ahí son jóvenes, son gente con menos de 25 años de edad. Fue fundamental en la elección de Evo porque es una ciudad hecha de migrantes que vienen del campo. A principio venían para trabajar en La Paz, que está abajo. El Alto está en un altiplano y La Paz está en un cañón abajo. Y a lo largo del tiempo se juntó más gente y ahora tiene más de 1 millón de personas, con una característica muy única, que son en su gran mayoría indígenas, descendientes de indígenas aymaras, así como el presidente Evo. Entonces, a principio, en el momento ese que Bolivia se hizo una democracia, hizo la transición, pasó por un momento de mucha turbulencia política y económica y había mucha insatisfacción con varias políticas del gobierno que estaba en el momento. Entonces, cuando apareció Evo, cuando apareció un líder que venía de los cocaleros, que representaba a la gente indígena, por la primera vez en la historia de Bolivia, ¿no? Se veía alguien con un rostro indígena aspirando al poder. La ciudad del Alto se vio representada, así como mucha gente en Bolivia, ¿no? En ese primer momento. Claro. Y se unieron con fuerza detrás de él, lo impulsionaron a la victoria. Claro. En esta radiografía que mencionas, entonces, el Alto es una ciudad de jóvenes principalmente, indígenas, me imagino con poco poder adquisitivo, de bajos recursos económicos, con pobreza tal vez. Factores que ayudaron de cierta manera a que Evo Morales y su discurso tuviera ahí eco y que también fueron beneficiarios, digamos, de estas 3 primeras presidencias, ¿no? Con programas sociales y demás. Pero ahora que Evo Morales busca volver al poder, busca reelegirse por 4ª ocasión gracias a un fallo de un tribunal, la gente está diciéndole que no. ¿Por qué? Sí, es súper interesante eso también, porque en general se dice que la población reacciona a la economía, ¿no? Si la economía no está bien, la gente vota en contra de quien quiera que sea que esté en el poder. Pero en el sentido, no es así, en ese momento en Bolivia no es así. Y eso es lo que lo hace un caso muy particular. La economía de Bolivia está razonablemente bien. Es un país que depende de recursos naturales, pero que al contrario de su vecino Venezuela, por ejemplo, o otro vecino más de abajo, Brasil, que también depende de recursos naturales, no entró en una recesión profunda. La gente sigue viviendo razonablemente bien. Bolivia sí es un país pobre, pero que ha estado creciendo de manera regular. Por encima del promedio latinoamericano. Muy por encima del promedio latinoamericano, exacto. Y las políticas de Evo redistribuyeron ese dinero que entra. Entonces, todos los bolivianos están disfrutando de eso, una vez más, por la primera vez en su historia. Pero a pesar de eso, la gente se está voltando en contra de Evo. Incluso los que más beneficiaron de sus políticas públicas, incluso muchos que se ven representados, por ejemplo, en el Alto, en la Universidad del Alto, muchos representantes indígenas, muchos ambientalistas, y eso lo hace súper interesante. Yo creo que, no sé si quiere entrar por ese tema, sí, pero
La gente se está volviendo en contra de Evo porque a pesar de que en su primer momento su elección representó una victoria para la democracia de Bolivia, ahora si Evo sigue en el poder una vez más, representaría todo lo contrario. La gente ve que él está haciendo cambios jurídicos, juegos económicos, para mantenerse en el poder de un modo que empiezan a sentir es una afronta a la democracia. Entonces, aunque en su bolsillo aún están bien y creen que si Evo seguirían las políticas que les dejaron así bien, ya no quieren. Escuché algo con bastante frecuencia cuando estaba allá. La gente decía de un modo casi cariñoso, casi afectuoso, que descanse, ¿no? Hizo bien, trabajó mucho, ahora que descanse y que le dé oportunidad a otro. Eso me tocó bastante. Claro. Hay también ahorita, bueno, tú nos traes una radiografía del Alto, que entonces está empezando a tener un rechazo a esta intención de Evo Morales de volver a competir. Las elecciones en Bolivia son hasta el 2019, pero ya es un tema que está en el debate público. Hay quien está pidiéndole al actual vicepresidente que acuda con Evo Morales en la dupla de presidente y vicepresidente, pero al parecer él ya dijo que no, que el vicepresidente no quiere reelegirse al cargo, que Evo Morales iría solo y que tendrá que encontrar a otro vicepresidente. Sin embargo, las encuestas sí tienen a Evo Morales como puntero todavía. Falta un año, por supuesto, pero sí hay otras regiones del país que lo siguen apoyando. Sí, Evo sigue teniendo un apoyo bastante fuerte, sobre todo en el campo, en los sectores que lo apoyaron tradicionalmente, los cocaleros, por ejemplo, e incluso en las grandes ciudades. Aún hay gente que quiere que siga. Hay mucha gente que tiene miedo, ¿no? Que Bolivia vuelva a ser lo que era antes, vuelva a tener representantes que reflejan una minoría, una élite blanca que no representa a la mayoría. Pero yo creo que mucho puede cambiar en ese año que tenemos por la frente. Aún no hay oposición fuerte a Evo, pero yo creo que eso puede cambiar. Lo que estamos viendo en Bolivia ahora, que me parece muy interesante, son una serie de protestas, de movimientos civiles, populares, sectores muy distintos de la sociedad que se están uniendo, por ejemplo, maestros, periodistas, mineros, gente que en general no tiene mucho en común, se están uniendo en protestas o muchas veces lado a lado, hablando de cosas distintas, pero en pro de un cambio, ¿no? Y yo creo que así como fueron estas protestas y fue ese movimiento popular que llevó Evo o que le ayudó bastante a llegar al poder en un primer momento, yo creo que ahora puede ser de estos mismos movimientos que salga una oposición que de verdad pueda darle competición, ¿no? Pueda hacerle trabajar más duro para mantener su posición. Sí, que haya realmente una buena competencia electoral el próximo año en Bolivia. Le vamos a estar dando seguimiento a este tema. Juliana, muchas gracias por este enlace para Foro Global. Te seguimos leyendo en America's Quarterly. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches, hasta luego. Gracias a ti por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano, te invito para que continúes con mi compañero Eric Camacho en las noticias y yo te espero mañana aquí en punto de las 11 de la noche para una nueva emisión de Foro Global. Por lo pronto, descansa. Buenas noches.